Muy buenas tardes. Eh, es un placer de verdad para mí que la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría nos haya permitido compartir una serie de webinar con ustedes sobre ciertas patologías muy importantes dentro de lo que es la ortopedia infantil. Nosotros estamos a su vez muy agradecidos con la sociedad en vista de que se nos ha permitido el apoyo o nos han brindado el apoyo para la creación del protocolo de la displasia del desarrollo de cadera o el protocolo para la pesquisa a temprana edad de la displasia del desarrollo en cadera. Bueno, ya entrando en materia, para la tarde de hoy vamos a hablar sobre lo que sería la cadera dolorosa en pediatría. La articulación de la cadera es una estructura que está formado por dos huesos. Uno que es el acetábulo, que forma parte de la pelvis, y otro que sería en la cabeza del fémur, que forma parte del tercio proximal del fémur. ¿Qué hace que esta cadera sea tan importante en los niños? Lo que lo hace importante es que es una estructura sumamente pequeña, es un espacio articular muy pequeño, en donde confluyen una serie de vasos, es una de las estructuras, ¿verdad?, que más vascularidad tiene y por ende lo hace tan importante porque debido a esto se pueden presentar muchas patologías o está asociada a la que se presenten diversas patologías. Quiero que se graben esta imagen, es una imagen, digamos que sí, es un esquema que yo quiero que se lleven para la casa, en donde fíjense que tenemos 4 rangos de edades, tenemos desde el recién nacido hasta el adolescente. ¿Por qué quiero que se lo lleven para la casa? Porque en base a esto nosotros más o menos podemos dar o tener una idea sobre lo que sería un diagnóstico precoz sobre la patología en la que pudiéramos estar presentes. Por ejemplo, en un recién nacido, cuando nosotros lo vamos a examinar, el paciente no tiene por qué sentir dolor, ya sea en una cadera normal o ya sea en una cadera con displasia del desarrollo de cadera. Ya cuando vamos alrededor entre los 2 y los 9 años, podemos tener esas patologías que todavía, esas dudas entre lo que es una artritis séptica, en lo que es una sinovitis transitoria de cadera, en lo que sería una enfermedad de Pertes, ¿vale? Ojo, no quiere decir que un recién nacido o un paciente con pocos meses de vida no puedan presentar una artritis séptica a nivel de la cadera, sino que lo que quiero hacer hincapié en esta imagen es que en una displasia del desarrollo de cadera no hay dolor. Y si un recién nacido, al momento de la exploración física de esa articulación, el niño presenta dolor, hay que estar hay que prender las alarmas, hay que estar pendiente porque algo pudiera estar sucediendo. Ya a partir de más o menos los 12 años de edad o cuando empezamos la edad de la adolescencia, con ciertas características físicas o ciertas características particulares en los pacientes, vamos a encontrar posiblemente lo que sería una epifisiolistesis femoral capital. Fíjense que aquí resumidamente tenemos en esta imagen las características, no me voy a detener en cada una de ellas, pero lo que sería el diagnóstico, la clínica, ¿verdad? O cómo hacer una detección o el tratamiento, ¿no? O sea, cómo detectar tempranamente o el mismo tratamiento tenemos en esta lámina con respecto a la lámina, o sea, sería como completar la lámina anterior, ¿ok? Todo niño pendientes con esto, que no llegue con dolor de rodilla, hay que estar muy pendiente, que probablemente tenga algo en la cadera. No quiere decir que el niño se golpeó la rodilla, entonces yo tengo que ir a revisarle la cadera porque probablemente tenga algo a nivel de la cadera. No me refiero a eso. Lo que quiero decir es que muchas veces los pacientes que presentan dolor a nivel de la rodilla es porque están presentando algo en la cadera, cuando es un dolor de aparición espontánea, de aparición brusca, ¿verdad? Entonces pudiera estar presentando alguna alteración a nivel de lo que sería la cadera.
Dentro de las afecciones que nosotros tenemos en las caderas pediátricas podemos tener aquellas que son intrapélvicas o aquellas que se deben a lo que serían las estructuras viscerales y aquellas extrapélvicas que pueden estar diferenciadas en lo que sería en la región lumbares o propias del esqueleto en desarrollo. Ojo, no quiere decir esto que la región lumbar en ese momento no va a estar también en desarrollo. Las causas musculoesqueléticas que nosotros vamos a ver o las patologías más frecuentes musculoesqueléticas que nosotros vamos a encontrar cuando el paciente refiere dolor de cadera van a ser la sinovitis transitoria de cadera, la artritis séptica, las enfermedades del Leckalve-Perthes, las epifisiolistesis femoral capital, las fracturas y las avulsiones y por supuesto los tumores. Ahora vamos a hacer un poquito de, digamos, de práctica con cada una de estas patologías. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Pues como cualquier otro diagnóstico, una muy buena anamnesis, un muy buen interrogatorio, un muy buen examen clínico y por supuesto los paraclínicos que no pueden faltar. Y tenemos siempre que sospechar en una patología cuando un paciente pediátrico nos llega a la consulta con un dolor de cadera. La anamnesis, dónde es el dolor, cómo fue el dolor, se cayó, no se cayó, qué presentó, cuándo apareció, ¿ok? Una muy buena anamnesis. Recordemos que lo que no sabemos no lo podemos tratar y si no los podemos tratar nosotros podemos cometer muchos errores y no llegar a diagnosticar a tiempo una patología que puede ser hasta el punto de perder la articulación de este niño. Entonces, como ya decía, una historia clínica, una muy buena anamnesis con antecedentes propios del paciente y características del dolor, un examen físico midiendo signos vitales y temperatura corporal, pendiente con la temperatura corporal. Un paciente con dolor en cadera y fiebre, ojo, algo puede estar pasando allí. Inspección. Yo diría que una de las cosas más importantes es la fascia del paciente. No todo paciente pediátrico está en una edad en la que nos puede decir cuando algo le duele o cuando algo no le duele. Por ende, la fascia del paciente es muy importante. No solo lo vamos a ver irritado, lo vamos a ver lloroso, sino que lo vamos a ver como triste, como desganado, con esa cara de que algo está pasando, pero que no puede expresar. La fascia del paciente es muy importante para poder diagnosticar que algo está pasando, sobre todo cuando tenemos artritis sépticas. La coloración de la piel y de las mucosas, la actitud del paciente ante el mundo, ante la interacción con el mundo, se para, camina, gatea, se puede sentar, ¿verdad? Como les dije, la posibilidad de tolerar carga o no, de bipedestar, de flexionar la cadera, de flexionar el miembro afectado o no. Tenemos que examinar al paciente de pie, medir las alturas pélvicas, podemos tener una oblicuidad pélvica, podemos tener una alteración a nivel de lo que sería la lordosis lumbar, alguna diferencia de longitud en los miembros que nos puedan llevar más o menos a sospechar que algo pudiera estar pasando, no necesariamente en la cadera, pero que sí nos pudiera estar afectando a la cadera produciéndonos dolor. Una prueba de Trendelenburg, ver si existe una hipotrofia glútea, ver si existe también una hipotrofia a nivel del muslo, que puede hacer que también esta articulación nos dé indicio de que esta articulación ya tiene tiempo pasando con este problema. Examinar lo mismo de la misma forma el paciente sentado, hacer la medición de miembros inferiores o medir la longitud de miembros inferiores con el paciente sentado y con el paciente acostado hacer la movilidad, examinar al paciente, flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa, ¿verdad? Y todos los tipos de pruebas especiales que nosotros podamos realizar para poder más o menos tener un diagnóstico. Si el paciente no marcha, no deambula, pues entonces examinamos el gateo, lo ponemos a gatear. Entonces vemos si de esta forma el paciente tolera la movilidad de esta articulación. Examinar también, muy importante, la flexibilidad, porque a veces nos podemos llevar sorpresas que pensamos que existen algunas deformidades importantes y resulta que
simplemente es un paciente hiperelástico o que tiene una hiperflexibilidad. Entonces, bueno, podemos sospechar cosas que en realidad no son. Y por supuesto, evaluar la fuerza muscular. Estas son una de las sorpresas que nosotros nos podemos llegar a llevar con nuestros pacientes cuando vemos a estos pacientes hiperelásticos y nosotros podemos sospechar que algo está pasando y resulta que es la hiperelasticidad la que nos está jugando en contra. Por eso es tan importante evaluar esto. Palpar siempre, ver si hay alguna patología intraarticular o si es extraarticular, que puede ser algo visceral o puede ser una hernia inguinal, ¿verdad? Que siempre va a referir dolor a nivel inguinal. Palpar las crestas ilíacas, trocánter mayor, la tuberosidad isquiática, ver si existe o no la presencia de los ganglios a nivel inguinal, que nos pueda sospechar de que algún proceso infeccioso, ya sea como una infección urinaria, pueda estar presente o no. Paraclínicos básicos. Yo diría que los paraclínicos básicos a tomar en cuenta para empezar, para cualquier tipo, sobre todo si sospechamos de algo infeccioso, es una hematología completa, una BCG y una PCR. Exámenes de laboratorio de rutina que yo considero que en la gran mayoría de los sitios las realizan, ¿ok? Con esto nosotros podemos estar, digamos, a un paso de tener un proceso infeccioso a nivel de la articulación de cadera o no. Posteriormente tenemos estudios de imágenes, importantísimo el ultrasonido, la ecografía, aunque sea dependiente del que lo realice, va a depender mucho de la persona y de la pericia de la persona que está realizando la ecografía, nos puede dar mucho indicio sobre, o nos puede dar mucha información sobre lo que puede estar pasando en la articulación, ya sea un aumento de líquido dentro de la articulación y que nos haga sospechar, obviamente, de que pudiera ser una artritis séptica. Radiografía, si nosotros sospechamos artritis séptica o sospechamos procesos infecciosos, no nos va a dar mucho indicio, a menos que pueda existir una subluxación que nos haga que con el aumento de la presión intraarticular se separe un poco o se vea como si hubiese una pseudo subluxación de la articulación. Ya lo que sería la tomografía resonancia, artroresonancia, resonancia magnética con gadolínio para estudiar vascularidad, que aún no la tenemos, pero que muy próxima, o sea, que estamos muy cercanos a tenerla, próximamente las tendremos acá en Caracas, la resonancia magnética con gadolínio, excelente para estudio de la vascularidad. Al igual que los gamagramas óseos, ya son para patologías más específicas, cuando queremos ver algo mucho más profundo, pero no de entrada. Yo no las tomaría como estudios de entradas para diagnosticar una de estas patologías que mencioné anteriormente, ya que no son necesarias para hacer el diagnóstico y por lo tanto tratarla. Entonces, vamos a ver cada una de las afecciones del esqueleto en desarrollo una por una. La artritis séptica puede dar a cualquier edad, no nada más en pacientes recién nacidos o de algunos meses, puede dar en edad escolar, puede dar en lactantes, o sea, puede dar a cualquier edad la artritis séptica. El paciente siempre va a estar irritable y puede estar la presencia de hipertermia o de fiebre. Vamos a tener dolor en la cadera, que el inicio es agudo, progresivo, que puede o no estar asociado a algún proceso, sobre todo respiratorio previo en el paciente. Marcha con cojera y o limitada totalmente, alteración de los rangos articulares, sobre todo por dolor, no es una limitación orgánica como tal, sino es por dolor. Puede haber, si pasa mucho tiempo, una alteración osteocartilaginosa también. Hay antecedentes, como ya les había mencionado, de procesos infecciosos, que pudieran ser visibles como pudieran ser no visibles, como en el caso de las infecciones urinarias que pudieran pasar desapercibidas. Vamos a encontrar signos clásicos de la inflamación como calor, rubor, tumor,
el dolor que es básico y fundamental en estos pacientes y por supuesto alteración de la función de la articulación. Pueden existir signos radiológicos, como les había comentado, la posible subluxación. Esta imagen del paciente es una actitud típica que vamos a encontrar en el niño cuando tenemos una artritis séptica. Esa cadera va a estar en esa actitud en flexión. Es una posición en la que él se va a sentir relajado, relaja la articulación de esa forma, se relaja la cápsula articular en vista de que es una estructura muy pequeña y al tener un aumento de líquido aumenta la presión obviamente intraarticular y por ende esta me va a producir, me pudiera llegar a producir hasta una necrosis de la cabeza femoral, no solo por la presencia del exudado que vamos a tener dentro de la articulación, sino por el colapso de los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces de esta forma el paciente va a sentir como un alivio. Entonces cuando nosotros le queremos tocar este miembro, el paciente va a gritar, va a llorar y se va a sentir, de verdad, nosotros vamos a sentir que tiene dolor. Vamos a encontrar estudios de laboratorio alterados, vamos a encontrar si es una persona que sabe lo que es realizar la ecografía o el ecosonograma de partes musculoesqueléticas, ¿verdad? Es un estudio que nos va a dar, que es muy sensible para determinar si existe o no una presencia o si estamos o no en presencia de lo que sería una artritis séptica. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico, principalmente quirúrgico y con antibiótico. Tratamiento quirúrgico combinado con antibiótico terapia. De ser posible, primero llevar a quirófano, tomarle la muestra al paciente, posteriormente de tomarle muestra para cultivo en tibiograma, hacerle el esquema de antibiótico terapia. Porque corremos el riesgo de tener falsos negativos al administrar el antibiótico previo a la toma de muestra para cultivo en tibiograma. Existen también otros exámenes o pruebas, ¿verdad?, que nos indican lo que serían los factores de los reactantes de fase aguda, perdón, ¿verdad?, que nos indican los que sean procesos inflamatorios, pero que yo particularmente considero que con tener una hematología, una BCG y una PCR es suficiente para poder diagnosticar una artritis séptica en un paciente. Luego tenemos, por supuesto, los criterios de Kocher que no podemos olvidar, sumamente importantes. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de estar en presencia o no de una artritis séptica. ¿En qué consisten estos criterios? Que son 4: fiebre, cojera o imposibilidad para caminar. Yo, más que imposibilidad para caminar, le pondría limitación para la movilidad de la articulación. Una BCG alterada por encima de los 40 y una leucocitosis por encima de los 12.000. Cada uno de estos va a tener un puntaje. Si nosotros cumplimos con los 4 puntos, tenemos un 99.6% de posibilidad de estar en presencia de una artritis séptica. Por lo tanto, no esperar y de una vez llevar a quirófano para drenar y limpiar esa articulación. La sinovitis transitoria de cadera es una de las patologías que se pueden confundir con las artritis sépticas, solo que el dolor no es tan intenso, no es tan insidioso, aunque puede ser agudo y puede estar asociado por lo general a un proceso respiratorio viral previo, ¿verdad? Va a tener una marcha con cojera, pero el niño no va a estar irritable, va a poder mover la articulación, va a tener dolor, va a estar limitada, pero no va a ser tan intenso como en la artritis séptica, ¿verdad? Pueden haber también algún antecedente patológico o traumático, ¿verdad? Importante, como puede no estar presente, ¿verdad? No vamos a encontrar signos radiológicos importantes en esta fase, sí, en esta patología, sí, no vamos a encontrar
signos radiológicos importantes que nos digan que puede estar sucediendo algo, va a remitir espontáneamente, no necesariamente tiene que ser con antibiótico terapia, y vamos a encontrar que los estudios de laboratorios van a estar normales. Si nosotros tenemos sospecha de que puede ser una artritis séptica, igualito, nosotros pedimos nuestra hematología completa, nuestra PCR y nuestra BCG, y en base a eso nosotros podemos también pedir nuestro eco de cadera, y nosotros de ahí vamos a ir descartando si tiene o no lo que es una artritis séptica o una sinovitis transitoria de cadera. La enfermedad de Calvé-Pertex. Una de las patologías que yo creo que más, digamos que más estudiada y que todavía no se logra llegar a entender qué pasa con esta patología, porque esta patología es autolimitada y es autorresolutiva. ¿Esto qué quiere decir? Que esta necrosis es una necrosis avascular, ¿verdad? En donde en algún momento deja de llegar sangre, deja de llegar la vascularidad, se ve ocluida, ¿verdad? Y por lo tanto deja de llegar sangre a la cabeza femoral. Y de la misma manera que nosotros prácticamente todavía desconocemos, que solamente tenemos teoría de lo que pudiera estar pasando, automáticamente este proceso se revierte y vuelve otra vez la circulación, ¿verdad?, a estar presente y mandar sangre a lo que sería la cabeza del fémur. Por eso que es una de las patologías muy estudiadas y que actualmente en el año 2022 todavía estamos en puras teorías de lo que pudiera ser microinfarto, microtraumatismo, problemas de colágeno, etcétera, etcétera. Hay muchas teorías que nos dicen de lo que pudiéramos estar presentes. Vamos a encontrar dolor, sobre todo el paciente va a decir que le duele la rodilla, ojo, examinar arriba la cadera, marcha con cojera y vamos a tener rangos articulares limitados, pero al principio no, vamos a tener rangos articulares que pueden ir desde lo normal hasta los limitados. Los limitados es cuando ya es una enfermedad de Pertex que está bastante avanzada. Podemos encontrar entonces pacientes que prácticamente no tienen muchas alteraciones a nivel de lo que sería la cabeza del fémur y que pueden, si no tenemos un ojo clínico bien entrenado sobre este tipo de patología, pudiera hasta pasar desapercibido. Hasta este tipo de lesión de la cabeza del fémur, que sí ya es prácticamente imposible que nos pase desapercibido, aunque nosotros no sepamos lo que está pasando ahí, nosotros sabemos que esa no es una articulación normal, no es una cabeza del fémur que prácticamente está normal y por lo tanto, por lo general, tenemos tendencia a referir a estos pacientes en esta fase, cuando ya es bastante avanzada. Después tenemos lo que es la epifisiolistesis femoral capital, también una patología que ha pasado desapercibida muchas veces. La mayoría de las veces pasa desapercibida porque el paciente comienza simplemente con un predeslizamiento. Y repito, si no tenemos un ojo clínico entrenado en este tipo de patologías, nos puede pasar desapercibido más de lo que pensamos, más veces de lo que pensamos. Se han calculado y estos pacientes por lo general pasan por 3 médicos traumatólogos especialistas en traumatología, ¿verdad?, antes de llegar con un ortopedista infantil que le diagnostique una epifisiolistesis femoral capital. No es fácil dar el diagnóstico cuando el deslizamiento no es ni moderado ni severo. Estos son pacientes que van a ser adolescentes, pacientes que por lo general van a ser obesos, altos, de raza negra. No quiere decir que no tengamos un paciente alto de raza blanca y delgado que no pueda presentar esta patología. Pero por lo general, por estadística, son pacientes con muy alto, obesos, de raza negra, con ginecomastia, ¿verdad? Vamos a ver que va a presentar, ¿verdad?, una obesidad que va a estar más distribuida hacia lo que sería la parte abdominal, ¿ok?
Vamos a ver disminución del tamaño de las gónadas o pocas gónadas poco desarrolladas para la edad que debería tener el paciente. Pueden o no tener antecedentes traumáticos, vamos a tener lo mismo, dolor a nivel de la cadera, muslos y rodillas, vamos a tener igual marcha con cojera, la cual pueden presentar deambulación como pueden no presentar deambulación, es decir, tolerar carga o no tolerar carga. Y uno de los signos patognomónicos son el signo de Drennan. El signo de Drennan es en donde nosotros hacemos flexión de la cadera, manteniendo lo que sería este muslo sobre abdomen, flexionando la articulación de la cadera, y en vez de irse hacia lo que sería la parte abdominal, vamos a rotar el miembro prácticamente en rotación externa y en ABD, en abducción. Fíjense que nosotros aquí tenemos un paciente que si nosotros, fíjense, es lo que yo les decía, la importancia de hacer dos proyecciones, las dos proyecciones, una P y una rana. Tenemos la proyección en AP, en donde nosotros podemos, si no tenemos un ojo clínico entrenado, ver una imagen que pudiéramos sospechar que sí está un poco la cabeza femoral un poco más engrosada en comparación con la del lado izquierdo, pero si nosotros vamos ya a la proyección de rana, vemos que tiene algo que de verdad llama la atención y que no es normal. Hasta casos muy severos como en donde prácticamente tiene un deslizamiento completamente severo, yo diría ya pasando los 90 grados de deslizamiento. Entonces, para que vean que no necesariamente tenemos que tener estos cuadros de deslizamientos epifisiarios para referirlos. Ya con algo mucho menor a eso, deberíamos empezar a tratar al paciente. Ya tratarlo cuando está en esta condición, la posibilidad de una necrosis vascular es bastante alta. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Qué vamos a hacer? Siempre referir a un ortopedista infantil, sospechar siempre, si hay un dolor en cadera, sospechar siempre una patología. La artritis, el dolor a nivel de la cadera, según la edad, por lo general vamos a tener que la artritis séptica la vamos a encontrar a cualquier edad. La sinovitis transitoria puede ir entre los 5 y los 10 años de edad. Las enfermedades de Calvé-Perte la pudiéramos ver entre los 4 y 10 años. Y la epifisiolistesis femoral capital por lo general en edad adolescente. Recordemos siempre que el ecosonograma de ambas caderas, porque siempre deberíamos examinar las dos caderas, es muy útil para determinar la presencia o no de una displasia del desarrollo de cadera antes de los 3 meses y para detectar aumento del líquido articular o el líquido intraarticular. Las rayos X de pelo y centrada en pubis, siempre por favor en AP y en rana, y es útil para descartar displasia del desarrollo de cadera a partir de los 3 meses de vida, y para cualquier otra patología previo a esto es mejor la utilización de lo que es el ecosonograma, porque las partes parte ósea no están del todo desarrolladas. Pendiente, siempre informar cuando se indique antibiótico-terapia por la probable aparición de los falsos negativos en cultivos posteriores. Y recordemos, displasia del desarrollo de cadera no produce dolor, solo alteraciones físicas, no produce dolor la displasia del desarrollo de cadera. Como conclusión también les dejo referir por favor siempre a un ortopedista infantil, no olvidar. Referir siempre con un ortopedista infantil que nos puedan dar más luces sobre lo que puede estar pasando en la articulación de estos pacientes. Bueno, me despido. Doy muchísimas gracias por la invitación y bueno, y a continuación vamos a seguir con lo que sería el panel de preguntas, respuestas y la discusión sobre lo que serían algunas de estas patologías. Muchísimas gracias.